Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 Como siempre, es un gusto saludarlos. Seguimos acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Meridiano Blue, hoy martes 5 de agosto, martes de una semana atípica. El jueves 7 de agosto será jueves festivo. Y como siempre, saludo a quienes ya están con nosotros en la aplicación Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio, con muchas noticias que tienen que ver con la agenda legislativa, con la nueva crisis diplomática que ahora surge entre Colombia y Perú, con la situación que están afrontando miles de personas afectadas por los paros y bloqueos a esta hora en diferentes regiones del país. Comenzamos hablando precisamente de la primera consecuencia fatal que tiene uno de estos bloqueos en vías de Boyacá. La denuncia señala que un hombre falleció víctima de un infarto porque los manifestantes no permitieron el paso de una atención médica oportuna. Nicolás Rojas. El alcalde de Ubaté, Richard Bernal, advirtió la complejidad de los bloqueos que se están presentando en el municipio por cuenta del paro minero e hizo un llamado al gobierno nacional para que asuma directamente la solución de esta problemática. Incluso señaló que el paro minero ya dejó una persona fallecida. Digamos que la afectación que tiene hoy el gremio minero nos ha traído que se genere estos bloqueos y este paro que tiene hoy en vila al municipio de Ubaté y a toda su comunidad, a toda su provincia. Esta mañana se presenta el fallecimiento de un ciudadano que viene por una vía alterna y no alcanzamos a llegar con el personal de salud a atenderlo y fallece en el sitio, al parecer por un infarto. También mencionó que los bloques están afectando la movilidad entre la capital del país y los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander. Porque ayer tuvimos reunión con algunos de los líderes de esta protesta, tanto los alcaldes de Cucunúa, Alexander, con el alcalde de Lenguazaque, Juan Carlos, tuvimos reunión con ellos y hoy a las 10 de la mañana tenemos nuevamente reunión. Estamos en Consejo de Gobierno Municipal de Ubaté, tratando también de buscar soluciones a esas problemáticas que están presentando. Pero sí que sea la oportunidad de hacer un llamado al Gobierno Nacional para que escuche al gremio minero, porque la afectación en la provincia de Ubaté por el sector minero es muy grande. El alcalde de Ubaté también explicó que es importante que el Gobierno Nacional tome cartas sobre el asunto para habilitar corredores humanitarios. Ubaté está ubicado en Cundinamarca, pero está en los límites con Boyacá por el norte de nuestro departamento, el departamento de Cundinamarca. Los bloqueos de diferentes sectores, bloqueo de los parameros, de los productores de papa, de los mineros. Hay un cóctel de inconformidades que hoy están aflorando en las principales carreteras del centro del país. Voy a otro punto, voy a la vía entre Ubaté y Zipaquirá. ¿Quiénes protestan allí, Nicolás Rodríguez, y qué está pasando en esta zona de Cundinamarca? Hola Ricardo, buenas tardes para usted, para todos los oyentes, 1:03 p.m. Sí señor, continúan los bloqueos, como usted lo decía, por Ubaté, muy cerca además o colindante con el departamento de Boyacá. En este momento en el municipio de Tausa también se están generando algunas afectaciones viales porque vecinos y también mineros de este sector están colocando unas llantas sobre el sector. Asimismo, en la glorieta de la Vaca en Ubaté se mantienen los bloqueos entre la vía que comunica a este municipio con Simijaca, bloqueos que están desde esta madrugada y tampoco se han definido si definitivamente va a haber intermitencia en la apertura. Otro punto crítico, Ricardo, que se reporta a esta hora es en el kilómetro 74 de la vía Bogotá-Tunja, específicamente en el sector conocido como Tres Esquinas, donde ahí están los mineros del departamento de Boyacá y de Cundinamarca, que además no están dejando pasar ningún vehículo. Eso sí, la salvedad es que solamente están pasando autoridades como la policía y las ambulancias. Nosotros en este momento vamos recorriendo las carreteras de Cundinamarca y de Boyacá para informarles a ustedes lo que está sucediendo con este paro. Pendientes de lo que está pasando, Nicolás, en las carreteras de Cundinamarca y de Boyacá. Y hablando de los mineros, ahí estamos viendo las imágenes de los bloqueos en diferentes carreteras del departamento de Cundinamarca y del departamento de Boyacá. Las tractomulas y los camiones están paralizando las vías. Hay una luz de esperanza para que se levante el paro minero. La ministra de Ambiente encabezará una mesa de diálogo en las próximas horas. Jessica Gutiérrez. La ministra de Ambiente, Lena Estrada, viajará esta tarde a Boyacá para reunirse con mineros y habitantes de los páramos con el objetivo de buscar soluciones al paro que ya completa 2 días. El encuentro está programado para las 2 de la tarde y cabe recordar que la jefe de cartera había manifestado anteriormente que se encontraba a la espera de que las comunidades le indicaran cuándo estaban dispuestas a dialogar. Todo el sector de los parameros sabe
que nosotros como Ministerio de Ambiente estamos y hemos estado abiertos al diálogo. La protesta de los parameros tiene como eje central la exigencia al cumplimiento de acuerdos previos centrados principalmente en la delimitación de los páramos y regulación de actividades económicas para las comunidades que habitan en esta zona. Muy bien, gracias Jessica. Hablamos ahora de lo que está pasando en las carreteras del Valle del Cauca. Otro bloqueo a esta hora en el municipio de Guacarí. ¿Quiénes protestan en el occidente del país? Desde Cali nos informa Hugo Mario Palomar. Ricardo, de las 5 de la mañana se registran bloqueos en la vía Buga-El Cerrito a la altura del municipio de Guacarí, en el centro del departamento del Valle. Las comunidades afrocolombianas de los valles interandinos se tomaron esta carretera para protestar, según dicen, por incumplimientos del gobierno nacional en una mesa de negociación abierta hace 2 años relacionada con consultas previas y entrega de tierras. Pedro Largacha es el vocero de la Guardia Cimarrona, asegura que ya hay representantes de la Gobernación del Valle y que se va a iniciar un diálogo. Que por intermedio de ellos, que se haga una mesa de concertación para llegar a un acuerdo y que los cumplimientos. En estos momentos se va a hacer una mesa, en estos momentos con las personas que van a llegar de representante del gobierno nacional, y a ver si las cosas llegan a buenos términos. Mientras se levanta completamente este bloqueo, los vehículos de carga y de pasajeros están tomando una vía alterna a través de los municipios de Yumbo, Viges y Yotoco para llegar finalmente a la ciudad de Cali, Ricardo. Muy bien, Hugo Mario, unas 7 más adelante también les vamos a contar sobre el caos vehicular que está presentándose hasta ahora en el noroccidente de Bogotá. Si usted está en la avenida Suba con carrera 100, esto es en la localidad de Suba, esto es cerca de La Gaitana, tenga mucha precaución. Ahí estamos viendo las imágenes de los bloqueos. La protesta corre por cuenta, esta les digo, la que estamos viendo en el occidente de Bogotá, por cuenta de los comerciantes molestos con las medidas de control de horarios para la rumba y para otro tipo de comercio nocturno en la capital del país. Alejandra Bello, ¿qué está pasando a esta hora? Buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Sí, señora, a esta hora se presenta una manifestación a la altura de la avenida Suba, estación Transmilenio La Campiña, por cuenta de comerciantes que protestan contra el nuevo decreto de la alcaldía que fija horarios para establecimientos nocturnos. La operación en las estaciones Campiña y el portal Suba están suspendidas según reportes de Transmilenio. En este momento me encuentro con Luis Miguel Acosta, comerciante del gremio y vocero. Ustedes, ¿por qué están aquí haciendo esta protesta? Nosotros estamos haciendo la propuesta porque lo que pasa es que no fuimos tenidos en cuenta antes de tomar una decisión en caso de cierre. Son más de 2.000, 3.000 familias que quedan vulnerables con esta toma de decisiones, donde pues ya hemos hecho 2 protestas, una movilización, se hicieron 2 mesas de trabajo, se les entregaron unas propuestas al alcalde local que están en revisión con Secretaría de Gobernación, pero no nos han dado ninguna solución, y lo que más queremos es que nos tengan en cuenta. Nosotros entendemos la problemática que ellos dicen que ahorita es el tema del ruido, una ley que acabó de salir que ha sido poco sensibilizada a la gente. Entonces esa es una problemática adversa a lo que están haciendo por un tema de uso de suelos. Solo queremos soluciones, estamos trabajando, somos personas legales y son muchas familias que están siendo afectadas. Ricardo, sí, y las autoridades piden a la gente paciencia por estos bloqueos y recomiendan estar pendiente de los canales oficiales para saber cuáles son las rutas alternas que deben tomar debido a la manifestación. En la práctica, Alejandra, no hay rutas alternas porque la única vía de salida de Suba es la calle 140, que es la que están bloqueando en este momento. Así que, bueno, la vuelta podría ser por Cota, por el Cerro de la Conejera o por el rincón de Suba, que es la avenida Ciudad de Cali. Pero la verdad es que todas terminan confluyendo en la 140, así que esto causa un perjuicio grave a centenares de miles de personas de la localidad de Suba y de todo el noroccidente de Bogotá. Vamos a cambiar de tema a la 1:10 p.m. Hay una dura respuesta del gobierno de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ante la afirmación del presidente Gustavo Petro, que acusó a las autoridades peruanas de apropiarse de Santa Rosa, una isla en medio del río Amazonas que desde hace décadas está bajo soberanía peruana. Desde Lima, Juan Carlos Portilla, de la Alianza Informativa Latinoamericana.
A través de un comunicado, la Cancillería peruana ha presentado su más enérgica protesta y rechazo en relación a la publicación en su cuenta de ex del presidente Gustavo Petro, quien señala que el Perú ha copado parte del territorio colombiano. Esto en relación a la creación de un distrito llamado Santa Rosa, que es una isla donde viven 2.500 personas, una isla integrada por las personas que viven allí son peruanas. Este distrito fue creado por el Congreso peruano y esto ha generado el rechazo de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que se ha expresado ahora a través de esta publicación del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Como decía, la Cancillería peruana ha rechazado esta comunicación, señalando que la creación de este distrito se enmarca dentro de los tratados que se tiene en esta triple frontera, Colombia, Perú y Brasil. Este diferendo, este impasse se da en el marco de un viaje de la presidenta Dina Boluarte a Japón, aunque ya, como decíamos, el canciller Elmer Cialer, canciller peruano, ha expresado su rechazo y que no existe motivo para un reclamo por parte de Colombia. Desde Lima informó Juan Carlos Portilla para la Alianza Informativa Latinoamericana. Juan Carlos, gracias. Ya más adelante les entregaremos detalles de lo que dice Colombia sobre este inesperado diferendo limítrofe que ha surgido con Perú, porque entre tanto hablamos de las mesas de trabajo que instaló hoy el Ministerio del Ramo con las directivas de almacenes de uno, luego de las inspecciones que se habían hecho en los últimos días. Marcela Peña. Ricardo, buenas tardes. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y su viceministra encabezaron estas reuniones con directivas de supermercados de uno. Dice el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en su cuenta de X que abrieron los espacios a propósito de los hallazgos tras la inspección a 236 tiendas de uno en todo el país. Ahí ustedes en la transmisión de YouTube y DITU pueden ver la foto de la reunión. Dice el ministerio que van a continuar su curso las investigaciones que ya se abrieron por estos hechos, pero que van a hablar de un plan de mejoramiento que permita superar los problemas encontrados. Para el Ministerio del Trabajo, el fortalecimiento de las importantes actividades económicas de D1 y la generación de 25.000 empleos debe fundamentarse en el trabajo digno y decente. A 12 minutos, Marcela, gracias. Hablamos ahora de la recuperación de los barrios arrasados por las inundaciones en Santa Marta. Son más de 60.000 personas damnificadas que necesitan la solidaridad de todos los colombianos. William Agudelo. A esta hora continúa la maquinaria amarilla trabajando en diferentes sectores de la ciudad para recoger el lodo de las calles y casas afectadas. Por lo menos el 80% de los barrios ha ido recuperando la normalidad. Hasta el momento, de acuerdo con cifras de la Gobernación del Magdalena, se han recogido más de 16 toneladas de lodo y escombro. El Censo de la Defensa Civil establece que fueron más de 1.000 familias afectadas por las crecientes. En cuanto a las ayudas humanitarias, se estima que se han entregado más de 2.000 mercados y cerca de 1.000 litros de agua potable a las familias damnificadas. La recepción de ayuda continúa, así lo explicó Norma Vera, la defensora de derechos humanos que junto a decenas de ciudadanos viene promoviendo las ayudas. En este momento hay activos 3 mecanismos de donación a través del Hospital Julio Méndez Barreneche, a través de la Cruz Roja y la Alcaldía Distrital. Incluso la empresa Morano Gro activó un mecanismo de donación para reconstrucción de viviendas. Puedes donar alimentos no perecederos, cobijas y materiales de limpieza y primera necesidad. A pesar de que el IDEAM pronosticó posibles lluvias, hasta el momento no se han registrado. La gente espera de que no vuelva a llover y así continuar con la recuperación de sus viviendas. Y mientras tanto, hay alerta roja en 10 municipios de Santander por el crecido caudal del histórico río Suárez. Julián Mejía en Bucaramanga. Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en al menos 10 municipios de Santander han provocado emergencias en varias zonas del departamento, principalmente por crecientes súbitas, deslizamientos y caída de árboles. La Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres de Santander declaró la alerta roja para el río Suárez, especialmente en los municipios de Puente Nacional, Barbosa, Socorro, Galán, Cabrera, Suaita y Guapotá. Pedro Conde es coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgo en Santander. Las fuertes lluvias asociadas a tormentas eléctricas causaron afectaciones por crecientes súbitas de algunas cañadas. En la provincia de Vélez, las fuertes precipitaciones causaron cortes de energía en los municipios de La Belleza y Sucre, aunque el servicio fue restablecido gracias a la intervención de la electrificadora de Santander. Y hablamos de la crisis en la salud. En el Atlántico, su red hospitalaria está con anestesiólogos, cirujanos y enfermeros en paro por falta de pago de sus salarios. Vanessa Saldarriaga.
Y es muy preocupante el panorama, Ricardo. Buenas tardes, porque hoy por quinto día están en un plantón los trabajadores del Hospital de Sabana Larga, quienes además decidieron cerrar las puertas para el ingreso de los funcionarios del área administrativa. Dicen que no se va a mover una aguja hasta que no les paguen los más de 5 meses que en estos momentos les están debiendo, con la advertencia de que ahora los pediatras también se sumarán a este paro, lo que podría dejar en el limbo la atención a más de 40 niños que actualmente están hospitalizados en el Hospital Niño Jesús. Lo que nos dice una enfermera quien pidió la reserva de su identidad es que están desesperados porque los cobradiarios todos los días los llaman a cobrarles y ellos ya no saben ni qué decir. Estamos trabajando sin ARL, sin EPS, estamos sin EPS, muchos estamos enfermos, no sabemos cómo solucionar las deudas que nos atienden todas las cosas de la casa. Prácticamente los únicos servicios que se están prestando en estos momentos en los 4 hospitales que hacen parte de la red del Atlántico son las urgencias a niños, a mujeres embarazadas y adultos mayores. Hablamos de las noticias del mundo que están marcadas por la guerra, la amenaza de Israel de tomar toda la franja de Gaza, la respuesta de Rusia ante la ubicación de 2 submarinos nucleares cerca de sus fronteras por parte de Estados Unidos y en medio de ese incendio global, el llamado al desescalamiento, el llamado a la paz del Papa León XIV. César Moreno. Muy buenas tardes. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que Israel debe derrotar totalmente a Hamás en Gaza para obtener la liberación de los rehenes antes de una reunión de su gabinete de seguridad para preparar una nueva fase en la guerra. Paralelo a esto, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará esta tarde una sesión extraordinaria para debatir sobre los 50 rehenes que permanecen en manos de Hamás, de los que se estima que unos 20 continúan con vida. Y todo esto ocurre cuando altos funcionarios han asegurado que Netanyahu quiere que el ejército israelí conquiste y ocupe toda la franja de Gaza. Eso quiere decir que el ejército va a comenzar a combatir en zonas en las que se había abstenido de hacerlo en los últimos meses, por temor a afectar a los rehenes, incluidos los campos de refugiados del centro de la franja. Los medios especulan sobre una posible oposición del jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Eyal Zamir. Ahora cambiamos de conflicto porque Rusia anunció que ya no se considera sujeta a limitaciones para desplegar misiles de alcance intermedio y corto, una señal clara de endurecimiento militar en medio de crecientes tensiones con Occidente. Es más, desde la OTAN aseguran que se trata de una carrera armamentística de impredecibles consecuencias. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú ya no se considera limitada por nada y que tiene derecho a tomar las medidas apropiadas si es necesario. Esta tensión se incrementó tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre el despliegue de 2 submarinos nucleares en respuesta a lo que calificó como una amenaza rusa. Y por último, en medio de tantos conflictos y de tanto ruido militar y nuclear, el Papa León XIV afirmó que la verdadera paz exige el valiente abandono de las armas, especialmente aquellas que puedan causar una catástrofe indescriptible. Esto fue en un mensaje escrito con motivo del aniversario número 80 de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Las armas nucleares ofenden nuestra humanidad compartida y también traicionan la dignidad de la creación, cuya armonía estamos llamados a salvaguardar, escribió el pontífice en un mensaje dirigido al obispo de Hiroshima, Alexis Mitsuru Shiharama, y recordó unas palabras del Papa Francisco: la guerra es siempre una derrota para la humanidad. Sabias palabras que más que nunca hoy serían fundamentales para que todos los líderes del mundo las escucharan. En deportes, a la 1:19, don Octavio, el abrebocas tiene que ver con partidos de la Copa Colombia. Exactamente, Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos de eso precisamente, de la Copa Colombia, porque juegan un par de equipos grandes del fútbol colombiano, como Atlético Nacional y el actual campeón Independiente Santa Fe. También hablaremos de fútbol femenino, porque continúan los cuadrangulares del fútbol femenino en este país. También de amistosos de diferentes equipos en el fútbol mundial. También de la Leagues Cup. El equipo de James Rodríguez, por ejemplo, va a seguir jugando este torneo que se juega entre los equipos de Estados Unidos y México. Hay muchas novedades en el mercado de fichajes, así que todo eso estaremos conversando y dando más detalles en los deportes acá en Meridiano Blue. Boyacá enfrenta un paro de gran magnitud por la protesta de sectores como el de los parameros y el de los mineros. En Mañanas Blue, Roberto Arango, presidente de la Federación de Parameros, explicó el motivo de su protesta. Esta es una lucha que llevamos ya varios años
porque el gobierno colombiano, acatando instrucciones de organismos internacionales, optó por delimitar los páramos, y en los dos proyectos, en los dos planes de desarrollo de Santos, prohibió a rajatabla la actividad agropecuaria en los páramos. Y es que aquí, en la cordillera oriental, los páramos comienzan a los 3.000 metros. Entonces, eso generaría un desplazamiento inmenso de muchísimos campesinos que llevan décadas desarrollando actividades agropecuarias. Después vino al final del gobierno Santos una medida. Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Hacemos un rápido recorrido por los bloqueos en diferentes vías del país. ¿Qué pasa con los mineros en el departamento de Boyacá a esta hora? Jairo Niño. Hola, muy buenas tardes, Ricardo, los saludo desde el municipio de Paipa, donde es la mayor concentración de mineros en medio de esa jornada de paro, que ya completan más de 30 horas. Hoy dieron precisamente ellos paso por 20 minutos mostrando esa voluntad de negociación con el gobierno nacional. Uno de esos líderes es don Yolman. Don Yolman, ¿cómo ha avanzado el tema? Hoy dan ustedes pues ese primer paso para colaborar también a la gente que estaba acá bloqueada. Sí, señor, buenas tardes. Efectivamente, nosotros en un gesto de buena voluntad de mostrarle al gobierno nacional nuestra voluntad de negociar, de llegar a acuerdos y sobre todo de respeto con toda la comunidad, tomamos la decisión, el comité designado de todas las provincias de Boyacá, carboneros de Boyacá y de Cundinamarca, tomamos la decisión de dar una apertura intermitente el día de hoy de 20 minutos para que pues la gente que estaba desde ayer a las 5 de la mañana pudiera pasar. Sin embargo, la disposición es clara y el paro carbonero minero de Boyacá y Cundinamarca continúa. Muchas gracias, don Yolman. A usted, gracias. Mire, les cuento que en este momento ya se encuentra nuevamente cerrada esta importante vía nacional. No se sabe si estos desbloqueos intermitentes puedan suceder volver a suceder las próximas horas o el día de mañana. Lo cierto es que ya comienza nuevamente a generarse trancón de algunos vehículos y de una u otra forma los mineros dicen que ahora esperan el resultado pues de esta acción por parte del gobierno nacional, a ver qué les dicen para sentarse nuevamente a negociar. Jairo, gracias. Y los bloqueos en el departamento del Boyacá están dejando pasajeros varados y turistas que no llegan a su destino. Lo peor es que las vías alternas no están en óptimas condiciones. Nicolás Rodríguez. Marcela, buenas tardes para usted, para los oyentes. Mire, conocimos dos historias. La primera de unas personas que venían desde del puente de Boyacá, que cogieron una flota hacia Bogotá, pero en este punto que les contábamos al inicio de Meridiano Blue, en el kilómetro 74, específicamente en 3 esquinas, pues los hicieron bajar porque los camioneros y los mineros que estaban sobre este sector no los estaban dejando pasar. Simplemente ellos dicen que tienen que caminar más de 10 kilómetros para poder llegar a un municipio vecino como lo es Tocancipá para poder coger una flota hacia Bogotá. Escuchen ustedes la historia. De Puente Boyacá, venimos caminando y veníamos yendo acá a Villapinzón y ya vieron que nos cuadramos para irnos para Bogotá en el bus, nos formaron otro trancón acá más arriba y otra vez en la misma. ¿Y hacia dónde va usted? Hacia Bogotá. Marcela, otro punto importante es que, mire, hay vías secundarias en el departamento de Cundinamarca y de Boyacá que le permiten pues a las personas, pasajeros y conductores llegar a estos sitios, pero también llegamos a uno de esos y también fuimos víctimas nosotros, los periodistas de Blue Radio, junto con la móvil, que llegamos hasta cierto punto y también estaba bloqueado. Un arrume de tierra y de escombros básicamente nos impidió llegar a nuestro destino, a Ubaté, y nos encontramos también con un extranjero que iba llegando a este municipio, pero también lo obligaron a devolverse. Vamos desde Bogotá hasta Chiquinquirá. Hasta el Chocontá bien, pero dicen la gente que tenemos que pasar por allá, pero no hay paso. Vamos a regresar a Chocontá y... Ricardo, Marcela, en este momento nosotros estamos vía a Ubaté, pero en el peaje de Casablanca, en el que ustedes ven al fondo, le están diciendo a todos los conductores que deben devolverse, ya que en Tierra Negra, llegando a Tausa, el bloqueo también es permanente. La noticia del momento en Blue Radio.
Mucha atención, 1:24, ya regreso para contarles más detalles de los bloqueos en diferentes vías de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Antes, hay noticia importante desde la Corte Suprema de Justicia que tiene que ver con el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Atención que la Corte Suprema le está pidiendo a la Fiscalía que determine si hay méritos para abrir investigación desde la Fiscalía contra otro grupo de al menos 11 funcionarios y exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro que también estarían vinculados con el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Entre esos 11 funcionarios hay un ministro y un exministro del gabinete del presidente Gustavo Petro. La noticia urgente a esta hora, Juan Esteban Quintero. Ricardo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue a 11 altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno Petro por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entre los nuevos señalados están los exministros Mauricio Liscano, que estaba en las TIC, y Gloria Inés Ramírez, quien estaba en el Ministerio del Trabajo, el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y también se mencionan otros funcionarios carteras del Ministerio del Interior, pero también del Ministerio de Hacienda. Hablamos de Kevin Fernando Henao Martínez, quien era exdirector Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior, y Alba Nuri Martínez Barrera, exasesora y secretaria privada del despacho del ministro de Hacienda. Hay dos eventos en esto, Ricardo. Uno tiene que ver con esos conclaves que llaman en reiteradas ocasiones Olmedo López, en donde se habrían dado órdenes para el directorio de contratos que terminaron beneficiando a múltiples congresistas, pero también la historia de 3 contratos por 92.000 millones de pesos que se habría orquestado en las instalaciones del Ministerio de Hacienda. En este listado, lo decíamos desde el comienzo, son 11 altos funcionarios. No empezamos por los que ya conoce la opinión pública, que en este caso es Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla, también aparece el exministro de Hacienda Diego Guevara y también sale el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, pero reiteramos los nuevos nombres por los cuales ahora el Alto Tribunal le pide a la Fiscalía que se investigue. Está Mauricio Liscano, exministro de las TIC, Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo, y por último el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. 1:27, ampliación de esta noticia urgente desde la Corte Suprema en blurradio.com. Y hay otra noticia urgente desde el Congreso de la República. Se acaba de pronunciar la canciller encargada Rosa Villavicencio sobre el diferendo limítrofe con Perú por cuenta de la isla de Santa Rosa en el Amazonas. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, la canciller enfrentó un debate de control político para hablar sobre la expedición de pasaportes. Al salir se refirió a esa diferencia que se ha registrado con Perú y que ha llevado a Colombia a emitir 2 notas diplomáticas de protesta, y es por la soberanía de la isla de Santa Rosa. Lo que dice la canciller es que esta isla se formó en el curso del río Amazonas con posterioridad a la única asignación de islas que se ha realizado entre los dos países, y que fue en 1929, y que por eso pues se debe surtir un proceso de asignación de acuerdo común. Dicen que ya están en contacto con el gobierno peruano para poder sentarse a hablar sobre esta situación y lograr una solución por medio del diálogo. Eso fue lo que dijo. Bueno, nosotros estamos buscando, ya se han emitido 2 notas verbales de protesta por haber declarado mediante ley unilateralmente, cuando estamos procurando el diálogo y las soluciones bilaterales en función de un marco jurídico internacional. Hemos convocado a la Comisión de Seguimiento a la Situación de las Fronteras para que nos reunamos y podamos buscar solución a esta situación. No queremos llegar a un conflicto, tenemos que buscar el diálogo, y es lo que estamos haciendo para que precisamente esta zona pues... Ricardo, sobre el debate a la canciller en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, dijo que en ningún momento ha habido una crisis con los pasaportes y que el gobierno va a seguir garantizando la expedición del documento a partir del 1 de septiembre con la prórroga del contrato con Thomas Gregan Sons, y posteriormente el 1 de abril del próximo año junto a la Casa de la Moneda de Portugal.
no se sabe todavía si Colombia está incluido en la lista de países cuyos habitantes tendrían que pagar $15.000 para el trámite de una visa de turistas. Y a partir de la publicación de este aviso federal, que es hoy, ya está publicado en el registro federal, pasará un periodo de 15 días para que entre en vigor esta medida, que es un plan piloto durante un año. Básicamente aquellas personas que apliquen a una visa de turismo o de negocios en países con una tasa de sobreestadía o violación del límite de tiempo de sus visas muy alta tendrán que depositar desde $5.000 a $15.000. Esto es entre 20 millones a 60 millones de pesos. Una cifra que les será devuelta o les sería devuelta una vez certifiquen que entraron a Estados Unidos, pero que respetaron el tiempo límite que les daba su visa. Además, estas personas tendrán que entrar al país por aeropuertos o puertos de entrada establecidos por autoridades estadounidenses. Ahora bien, ¿ciudadanos de qué países se verán afectados? Hay dos criterios que se podrían utilizar. Uno es la tasa de sobreestadía total. Ahí estarían afectados, por ejemplo, fundamentalmente países en África como Chad, que tiene una tasa de sobreestadía del 49%. Pero si el criterio no es ese, pues ahí a Colombia no nos iría tan bien. El problema es que el número total de personas que se quedan por más tiempo del permitido por sus visas es el más grande de todos los que se tiene registro a nivel global. En Mañanas Blue, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, señaló que desde 1998 no se hacían inversiones en el sistema de disposición de basuras de esta ciudad. Imagínate que nosotros hoy le estamos haciendo una inversión importantísima a la EVAR Norte. ¿Qué es la EVAR Norte? Para que el país lo conozca. Es donde llegan todas las aguas residuales del distrito de Santa Marta. Desde el año 1998 no se le invertía un peso. Ustedes se pueden imaginar que encontramos de EVAR Norte. Hoy estamos haciendo las inversiones, estamos inyectándole aproximadamente 33.000 millones de pesos, le vamos a entregar una EVAR Norte nueva a la ciudad. Y ahí en ese punto donde está la EVAR, que es la primera, donde está la bahía de Santa Marta, lo que llamamos la Perla de América, ahí encontramos un problema de un colector, que de igual manera le hemos inyectado más de 20.000 millones de pesos y tenemos proyectado hacer el alcantarillado pluvial de manera inmediata para que esa zona de la ciudad no se siga inundando y para que esas aguas no sigan llegando a la bahía. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, Roberto Arango afirmó que la protesta del sector paramero no está relacionado con la del sector minero en el departamento de Boyacá. No, en nuestros páramos no hay actividad minera. En las zonas excluidas de la frontera agrícola no tenemos actividades mineras. Esa es una actividad que se desarrolla en otras zonas del departamento y que deben tener sus conflictos con el Estado por algunos incumplimientos. Pero es que el sector minero siempre ha utilizado las movilizaciones de los campesinos para levantar sus reivindicaciones. Igual nos sucedió en la movilización que hicimos el 21 de octubre del año pasado, simultánea con la COP. Nosotros nos movilizamos para denunciar todo lo que significaba para el sector rural, toda la parafernalia que montaron con la COP16. ¿Pero no es que ustedes estén en esta batalla juntos con los mineros? No, señor, no, eso sí quiero, señor Morales, que quede absolutamente claro. Eso. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y comenzamos hablando de fútbol y de lo que va a ser el día de hoy la jornada de partidos, tanto en la Copa Colombia como en la Leagues Cup y también en el fútbol femenino colombiano, porque hoy se van a jugar varios duelos que tienen que ver con este cuadrangular final que se está jugando. Por ejemplo, en el caso de el arranque de este fase final del torneo, que tiene a varios equipos colombianos importantes peleando, y hoy van a jugar, por ejemplo, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe a partir de las 2 de la tarde en el Metropolitano de Itagüí. En un ratico nada más van a jugar, y vemos en pantalla en nuestro canal de YouTube y la señal de Ditu la presentación de ese partido que van a jugar, repetimos, Nacional y Santa Fe en el fútbol femenino en los cuadrangulares finales, 2 de la tarde en el Metropolitano de Itagüí. Pero nos vamos a la Copa Colombia a partir de las 4
4 de la tarde van a jugar el Cúcuta Deportivo en La Frontera frente a Atlético Nacional. 1-0 ganó Nacional en el partido de ida. Esta vez van a jugar en el General Santander, así que estaremos pendientes del resultado de ese partido, a ver quién de los dos pasa a la próxima fase. También el Inter de Palmira, que perdió en Bogotá 2-0 frente a Santa Fe, va a jugar esta vez como local en casa a partir de las 8 de la noche frente al actual campeón del fútbol colombiano. Inter de Palmira, Santa Fe, Cúcuta Nacional serán los dos partidos del día de hoy en el fútbol de la Copa Colombia. Mientras tanto, hay varios amistosos de clubes importantes. Ya el Bayer Leverkusen le ganó 3-0 al Pisa, el Nottingham Forest va a jugar frente a la Fiorentina, así que estaremos atentos, pero se jugará una jornada larga de la Leagues Cup para ir finalizando la fase de grupos de este torneo que junta a los equipos de la Liga MX del fútbol mexicano y los equipos de la MLS. A las 6:30 de la tarde va a jugar Columbus Crew frente al León de James Rodríguez. También a esa hora va a jugar Tuca frente al New York City. A las 7 de la noche Montreal frente a Puebla, 7:30 Houston Dynamo frente al Pachuca. También atentos a ese partido. A las 9 de la noche Mazatlán, el equipo de Benedetti, el colombiano, frente a San Diego, el equipo del Chucky Lozano. Y a las 9:30 Tigres, el equipo de Jean-Pierre Guignac frente a Los Ángeles FC, equipo que estará recibiendo en las próximas horas la llegada del jugador coreano de Son, el exjugador del Tottenham Hotspur, porque será nuevo jugador de Los Ángeles FC. Así que repetimos, jornada completa. Estaremos atentos entonces a la Copa Colombia. Juega Nacional, juega Santa Fe y por supuesto todas las novedades, como siempre, estarán acá en Meridiano Blue. El gobierno peruano protestó por declaraciones del presidente Gustavo Petro. Después de que el presidente Gustavo Petro acusara al gobierno del Perú de apropiarse un territorio colombiano en la Amazonía, asegurando que Perú violó el protocolo de Río de Janeiro con el que se puso fin a la guerra de los dos países entre 1932 y 1933. Ya hay respuesta desde Lima. Dice un comunicado de la Cancillería peruana lo siguiente, abro comillas: el gobierno del Perú expresa su más firme y enérgica protesta respecto a las declaraciones del gobierno de Colombia con relación a los derechos soberanos y actos de jurisdicción que ejerce legítima y legalmente el Perú de manera pública y permanente hace más de un siglo sobre la integridad de su territorio nacional. Allí el comunicado del país vecino aclara que la misma Cancillería peruana aprobó el pasado 12 de junio la creación del nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto en la provincia de Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto, con su capital el pueblo de Santa Rosa. Dicha circunscripción, dice, territorial se encuentra bajo la soberanía y jurisdicción de nuestro país, de conformidad con los límites políticos internacionales establecidos en el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre el Perú y Colombia del 24 de marzo de 1922 y los trabajos demarcatorios de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, aclara el gobierno de Dina Boluarte. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Es necesario que siempre tengamos las mejores intenciones en el corazón. Ánimo y fuerza, que tú eres una persona valiosa. Gracias por estar con nosotros aquí y por suscribirte y también por compartir la mejor información y la mejor opinión. Tú sabes. La noticia del momento aquí en Blue Radio. El gobierno colombiano tiene versión de fuentes de inteligencia desde Venezuela de que fue dado de baja el Zarco Aldinever, que es uno de los hombres aparentemente vinculado con el intento de asesinato de varias personalidades en Colombia, inclusive Miguel Uribe. Este Zarco Aldinever es segundo en el grupo de la segunda marcha. Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. A esta hora, 1:39, usted debe saber que las autoridades colombianas intentan verificar la información que han recibido diferentes organismos de inteligencia y humanitarios, según la cual alias el Zarco Aldinever, segundo al mando de la segunda Marquetalia de Iván Márquez y quien habría ordenado el atentado contra Miguel Uribe Turbay, habría sido abatido en una emboscada por parte de guerrilleros del ELN en los últimos días en el Orosa, en el estado Apure, cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela. Felipe García. Las autoridades
Investigan si uno de los criminales más buscados del país, alias Zarco Aldinever, habría sido asesinado en medio de una emboscada en territorio venezolano, específicamente en la zona de El Orza, muy cerca de la frontera con Colombia. Según información en poder de inteligencia, el hecho habría ocurrido mientras Zarco Aldinever asistía a una reunión presuntamente con otras estructuras armadas, por lo que no se descarta que detrás del ataque estén integrantes del ELN, en lo que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre grupos armados ilegales. Hasta ahora las versiones son preliminares y las autoridades analizan la veracidad del asesinato de José Aldinever Sierra Sabogal, como realmente se llamaba este peligroso criminal, segundo cabecilla de las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia y mano derecha de alias Iván Márquez. Alias Zarco Aldinever fue señalado como el cerebro detrás del atentado sicarial contra el senador Miguel Uribe Turbay. Su nombre volvió al escenario nacional hace apenas unas semanas cuando fue vinculado como autor intelectual de este ataque ocurrido en el Parque del Golfito del barrio Modelia en Bogotá. Luego de este hecho, el presidente Gustavo Petro revocó oficialmente su estatus como negociador de paz y desde entonces volvió a ser prófugo con órdenes de captura vigentes. Este hombre, con más de 30 años de historial criminal, inició su carrera en las extintas FARC a los 15 años y llegó a dirigir ataques como la emboscada en el Cedral en Cundinamarca en 1999, donde murieron 40 militares. También participó en el atentado a la represa de Chingaza y en la desaparición del fiscal James Silva Duque. Pese a su paso por el proceso de paz en 2016, desertó en 2018 y reapareció como fundador de la Segunda Marquetalia. Felipe, gracias. Y ahora vamos al departamento de Antioquia, porque crece la zozobra en esa región del país. Las autoridades confirman que hay 11 zonas con enfrentamientos activos. Los municipios más afectados son Uramita y Valdivia. Héctor David Santamaría. Con temor de no saber si podrán salir de sus casas libremente, así se levantan decenas de familias que hoy están en medio de los enfrentamientos entre ilegales en zonas rurales de Antioquia. La radiografía evidencia un deterioro notable de la seguridad, debido a que ya se han vuelto recurrentes los ataques armados, las minas antipersona, los cilindros explosivos y las ráfagas de fusil que han arrebatado la tranquilidad a comunidades principalmente del norte, suroeste, nordeste y el Bajo Cauca antioqueño. Uno de sus habitantes, a quien por seguridad le distorsionamos la voz, así lo relató a Blue Radio. La gente tiene miedo a salir a sus trabajos, a salir de una vereda a la otra, porque los retenes son bastante intensos y pues también el miedo que tiene la gente de salir a trabajar. Es una situación de confinamiento total, son bastantes hombres armados que se están merodeando todo. A pesar del temor que sienten, hay quienes se arriesgan y van a ver cómo están sus familiares. Miedo siempre va a estar presente ahí, entonces sí nos da miedo. Mucho temor porque en los pueblos hay una inseguridad total, pero tenemos que ir porque nuestra familia está allá y entonces hay que ir siempre, pero se siente mucho temor a ir a donde ellos. Según la policía Antioquia, actualmente hay 11 confrontaciones que se reportan en el departamento, de las cuales 10 obedecen directamente a estructuras criminales, en específico por disputas que hay entre el Clan del Golfo, las disidencias de la FARC y el ELN. También hay confinamiento en por lo menos 5 municipios: Yondó, Zaragoza, El Bagre, Valdivia y Segovia. Oscar Yesí Zapata, defensor de derechos humanos y miembro de la Fundación Suma Paz. Zonas del nordeste, Magdalena Medio, toda esta franja que limita con el sur de Bolívar, en disputas territoriales de cómo el fenómeno de la violencia del Catatumbo se está trasladando hacia esta zona. Ante la grave situación de orden público que se reporta en buena parte del departamento, el coronel Oscar Rico, comandante de la policía en Antioquia, aseguró que ya hay un refuerzo en esos sitios donde hay enfrentamientos. Tenemos reforzamiento en algunas unidades de policía que tienen algún tipo de alerta y han sido de pronto afectadas con alguna situación de orden público. Mientras que la unidad de víctimas está entregando ayudas humanitarias a por lo menos 2.000 personas confinadas, el ejército también ha anunciado un refuerzo de seguridad con más de 1.200 uniformados en las zonas donde hay confrontaciones. Y seguimos acompañando a la gente del sur de Bolívar, más de 7.000 personas confinadas por combates entre el ELN y el Clan del Golfo que se disputan los corredores del tráfico ilícito, de minería ilegal y del narcotráfico, con un drama colateral. Más de 7.000 niños y jóvenes están en sus casas, no han podido ir a los colegios. Dálida Orozco.
No solo los adultos padecen la infamia de un confinamiento de más de 18 días en las zonas rurales de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, por cuenta de los enfrentamientos y el paro armado del ELN y el Clan del Golfo en esta zona. Cerca de 8.000 estudiantes de estas comunidades y municipios vecinos tuvieron que abandonar las aulas de clase y despedirse de sus profesores por miedo a que las balas lleguen hasta las puertas o techos de sus instituciones educativas. Según datos de la Secretaría de Educación de Bolívar, en total hay 7.729 estudiantes de Santa Rosa del Sur, Morales, Arenal, Norosí y Montecristo que hoy no pueden asistir a clases. Además, hay temor por amenazas a varios docentes. Cri Juliet Ramos, secretaria de Educación de Bolívar. Niños, niñas, jóvenes, quienes han tenido que vivir esta situación, digamos que desde hace mucho tiempo, en una zona que ha sido históricamente golpeada por la violencia, en ellos también hay mucho temor. Al igual que sus padres de familia, por enviarlos a las sedes por la situación que se está viviendo. Con respecto a los docentes, pues también tenemos una situación en el sur de Bolívar en el que, además de los docentes pues, que se afectan por este tipo de situaciones de orden público, hay docentes que han sido amenazados. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció que a través del corredor humanitario desde este jueves empezarán a despachar ayudas como alimentos, ropas y víveres. También anunció la llegada de más pelotones del ejército a la zona. Con extraordinarios de Los enfrentamientos entre grupos ilegales por el control de la economía ilícita se han recrudecido por cuenta de un paro armado del ELN y del Clan del Golfo que ya completa más de 16 días. Hasta el momento, la crisis humanitaria en el sur de Bolívar deja más de 5.000 personas confinadas, 6 militares heridos por el ataque de un dron cargado con explosivos y un soldado asesinado. Manuel Berrío, secretario de Seguridad del Departamento de Bolívar. Y con una simple orden, no sube nadie, tenemos 18 días sin transporte, sin combustible y sin alimentación. Y lo peor de todo, 1.200 estudiantes sin recibir clases. Y mercados en Meridiano Blue. Es la 1:46. Hablamos ahora de economía, hablamos de lo que está analizando el gobierno, una salvaguardia a las importaciones de arroz desde Ecuador y otros países, y ya tiene listo el decreto con el que le quitaría los aranceles a varios insumos agrícolas. Marcela Peña. Ricardo, mire, está avanzando el gobierno nacional en el papeleo interno para firmar una salvaguardia a las importaciones de arroz desde Ecuador. Este fue uno de los acuerdos que surgieron a raíz del paro arrocero. Ha hablado de esto la ministra Marta Carvajalino, no solo con los productores de arroz, sino también con los industriales. Esto se sumaría a las medidas que ya ha tomado la entidad, como fijar un precio para el arroz verde y la resolución que fija un precio al arroz blanco, es decir, el que usted puede consumir ya en su casa, que va a ser firmada en los próximos días. Mañana a las 10 de la mañana hay una nueva reunión de la industria, los productores y el gobierno para hablar de cómo avanza el cumplimiento de esos acuerdos de paro y de qué viene para el sector. Mientras tanto, el Ministerio de Comercio ha publicado para comentarios el borrador de decreto que le quita aranceles a 71 insumos agrícolas, especialmente fertilizantes. Colombia había adoptado la política de hacer arancel a los insumos agrícolas durante la pandemia, pero desde el año pasado volvió a cobrar esos insumos. Esta exención de arancel va a costar unos 230.000 millones de pesos al año. Muy bien, Marcela, gracias. 1:48. También habló sobre la crisis diplomática con Perú el ministro del Interior, Armando Benedetti. ¿Qué dijo Caterina Vira? La isla Santa Rosa está ubicada en pleno río Amazonas, justo en medio de la frontera entre Colombia y Perú. El presidente Gustavo Petro denunció que el gobierno de Dina Boluarte está copando este territorio que, según él, es de Colombia. Se refiere a la ley 324/03 que fue promulgada en Perú y declara la isla como distrito de Loreto, establece límites geográficos y le brinda beneficios económicos. La Cancillería colombiana exigió la reactivación de una comisión entre ambos países para inspeccionar la frontera, mientras que el Ministerio del Interior lanzó una advertencia a Perú. Habla Armando Benedetti. Lo primero que hay que hacer es una declaración de estado del presidente, que me imagino que la hará hoy o en estos días. La otra son los reclamos diplomáticos. Lo tercero es tratar de acudir a la mesa que hay o a la Haya donde están los tratados. Y si no, lo cuarto se pondría bien feo.
Cabe mencionar que la relación entre Colombia y Perú se enfrió tras la destitución del expresidente Pedro Castillo y la abstención del presidente Gustavo Petro de reconocer a Dina Boluarte en diciembre de 2022. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Y el panorama de la salud es preocupante según el informe de Así Vamos en Salud. Tenemos retrocesos en áreas importantes, aumentan los casos de VIH, dengue y cáncer de cuello uterino, mientras que las enfermedades prevenibles resurgieron en lugar de retroceder. Jessica Gutiérrez. El más reciente informe del observatorio Así Vamos en Salud alerta sobre una coyuntura crítica en la salud pública en el país. Entre los hallazgos más preocupantes se evidencia un aumento en la prevalencia del VIH, particularmente en adultos jóvenes de ciudades principales. El dengue, por su parte, alcanzó en el año 2024 su pico más alto en la serie histórica, con más de 320.000 personas afectadas y cerca de 3.000 casos graves. Además, el cáncer de cuello uterino causó 1.954 muertes en mujeres, pese a ser prevenible mediante la vacuna. Pues ante esto habla Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud. Y una gran preocupación sobre el sistema de información. No se encontró la data actualizada en indicadores trazadores de vacunación, por ejemplo, para el sarampión, para la rubiola, para la tosferina, que se ha incrementado su incidencia, y tampoco para la hepatitis B. Eso es preocupante que está pasando con el sistema de información. El informe también señala retrocesos graves como el resurgimiento de enfermedades prevenibles, como la tuberculosis, muestra un aumento sostenido, al igual que el dengue y la fiebre amarilla, esta última con emergencia sanitaria que, recordemos, declararon a comienzos de este año 2025. En Meridiano Blue, el rollazo político con Andrés Carmona. 1:51, siguen los ecos, don Andrés Carmona, de la llegada del desembarco del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a la consulta del Pacto Histórico a la Presidencia de la República. Finalmente, ¿todos estuvieron de acuerdo o aquí todavía falta un paso antes de que se confirme esa autorización? Ricardo, hay que tener en cuenta que la llegada de Quintero, por supuesto, es la llegada de un fiel escudero del presidente Gustavo Petro y quien ha utilizado, digamos, incluso ha sacrificado su puesto para favorecer al primer mandatario. Recordemos ese hecho en la campaña 2022 del cambio en primera que le costó una suspensión de la Procuraduría. Pero la crítica principal que tienen varios precandidatos, o reservas más bien, es frente a la imputación que tiene Quintero. Recordemos que él está imputado por dos presuntos delitos en el caso de Aguas Vivas. Primero, por peculado por acción, y segundo, por prevaricato por acción y peculado por a favor de terceros. Pero escuche usted lo que dice la senadora y precandidata María José Pizarro. Los candidatos y candidatas, incluido Daniel Quintero, si finalmente se presentan en esta consulta, deben pasar por un comité de garantías de ética electorales. Ahí se tendrá que analizar no solamente que se defienden los principios del progresismo, los valores del progresismo, sino también un programa que nosotros hemos definido y que debe arropar a todos los sectores y a todas las tendencias del progresismo. Aunque el precandidato Gustavo Bolívar parecía muy sonriente en la foto, escuche usted lo que decía ayer en entrevista con Rica Blue. Pero como se corrió un poquito más allá, porque se pueden aceptar imputaciones, entonces la claridad que estamos pidiendo es que el Comité de Ética y Disciplina se conforme pronto, porque como esto es un partido nuevo, no hay todavía un Comité de Ética y Disciplina. Y se está conformando para que ese comité nos diga hasta dónde aceptamos candidaturas, hasta cuál es la línea que tenemos, la línea roja, digamos. Las reglas asumidas por todos los precandidatos del pacto y que fueron presentadas en la convención de hace cerca de 3 semanas en el Hotel Tequendama dicen claramente que se debe conformar un comité de éticas y garantías electorales conformado por 6 dirigentes del pacto histórico cuyas calidades éticas y morales sean indiscutibles, y ellos son los que deben evaluar todas las candidaturas y deben emitir un concepto. Si en dado caso el concepto es desfavorable, por ejemplo para la candidatura de Daniel Quintero, esta puede ser apelada ante el comité político del pacto histórico. Ricardo. En Carulla. Teniendo en cuenta la protesta de gran magnitud que se desarrolla en el departamento de Boyacá, Roberto Arango, presidente de la Federación de Parameros, denunció una estigmatización por parte del Ministerio de Ambiente a los campesinos. Fundamentalmente el Ministerio de Ambiente
se ha dado a la tarea de acusar a los campesinos de ser los responsables del cambio climático. Eso es un monumental absurdo. Hay un estudio, señor Morales, tal vez el único estudio científico que realizó Parques Nacionales, el IGAD, Sinchi, la Corporación del Pacífico, el IGAD, que dice que de los 91 ecosistemas que hay en Colombia, el único que no se ha degradado es el páramo. Sin embargo, las políticas oficiales... Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Ya llega el blog deportivo, sigue bloqueada la entrada a Suba por los comerciantes molestos con la alcaldía, pero antes de irnos, Juan Esteban Quintero, las dudas de las actuaciones de la Fiscalía en el caso Gestión de Riesgo, ¿qué está pasando con Olmedo López? Ricardo, primero le negaron el preacuerdo y el día de ayer le negaron el principio de oportunidad. Tenemos conocimiento que esta mañana se realizó una reunión entre la Fiscalía y la defensa de Olmedo López para volver a presentar un nuevo principio de oportunidad. Esa diligencia se va a realizar el próximo lunes, sin embargo, aún no se tiene certeza si Olmedo López va a ser testigo clave de la Fiscalía en todos los otros procesos. Le hablo de Ricardo Bonilla, le hablo de Carlos Ramón González y también otros involucrados en el escándalo. Le pregunto entonces, por Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, que está fuera del país, ¿ya está emitida la circular roja de Interpol para capturarlo? Ricardo, mire, el pasado 3 de julio un juez de Bogotá dictó medida de aseguramiento y como pueden ver las personas en YouTube, tenemos el último registro de lo que es la base de datos de Interpol y aún no aparece consignado el nombre de Carlos Ramón González. Fuentes cercanas al proceso y la Fiscalía nos informan que ya todo depende de la oficina de Interpol en Lyon, Francia. La última pregunta, Juan Esteban. Ya sabemos dónde está César Manrique, exdirector de Función Pública, contra quien la Fiscalía ordena la captura y se les voló a todos en las narices. Ricardo, fugado, prófugo de la justicia, no se sabe dónde está César Manrique, exdirector de la Función Pública y también su hombre de confianza. Hablamos de Jorge Aristizábal, quien también trabajaba en esta entidad. Recientemente un juez dictó medida de aseguramiento, ha pasado cerca de una semana y en múltiples operativos que han realizado las autoridades aún no se conoce a ciencia cierta dónde se encuentra. En blurradio.com, Juan Esteban, vamos a mostrarles cuál es la matriz de colaboración que presentó la defensa de Olmedo López en la audiencia de este lunes, cuando finalmente la juez negó el principio de oportunidad a este hombre que es testigo clave del escándalo de corrupción más grave que ha salpicado al gobierno del presidente Gustavo Petro.